estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. Mi abuela en patines. Siempre pensé en mi abuela en patines. Hubiera sido fácil, de no ser porque sí pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. El problema es que dejó de bailar demasiado pronto y cuando se dio cuenta ya no había patines de su número, ni pistas, ni ganas, porque a veces hacen falta más que los patines, las ganas y una voz que te jale a la pista, en patines o en zapatillas, una voz apuesta y generosa, ¿o no? Quizás solo una voz. Por eso, luego parece que una siempre habla sola, pero las ganas, decía mi abuela, y escuchábamos gorriones en el patio que bailaban. Aunque varios pares trajo de contrabando, alcanzó a conseguirme unos que estrené en una pista de debut y de despedida. Lo que ya no sé es si era de patines o de zapatillas, donde eso del desliz se me negó un poco, pero no mucho, porque las ganas, decía en patines mi abuela, sus breves zapatillas y un vocerío de aves en el patio. Marisela Guerrero. De las barracas de vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un negro océano, amplio e inquieto, manando me extiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror. Me levanto. A un amanecer maravillosamente claro, me levanto, brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Maya Angelou. La información, para que otras personas que no puedan haber entrado de pronto a esta sesión luego la puedan ver, así que, o para que ustedes luego la puedan consultar. Así que en esta versión de Ceremonias de Interior, donde nos encontramos cada martes a las 5 de la tarde para hablar de asuntos y temas vitales, el día de hoy me encuentro aquí en Zeppelin Fe de Laureles, gracias a Daniel Stone, que fue quien nos abrió sus puertas a propósito de este tema de la independencia y de la autonomía. Y es que la independencia y la autonomía, ganarla es difícil, pero mantenerla todavía más. Y eso es como una de las grandes reflexiones que venimos haciendo durante todo este tiempo, sobre todo para quienes la están sintiendo más dura que otros, con sus apuestas de proyectos, de cafés, de lugares de esparcimiento, de ocio, de cultura, de arte. Entonces, esto también es una manera simbólica de acompañar precisamente esas resistencias y esas formas de ser y de habitar. El tema de hoy, entonces, adentrándonos en lo que llamaríamos qué tempestad en una taza de té, para que tengan por ahí muy a la manito la bebida que hayan traído para el día de hoy. Entonces, adentrémonos así sin más preámbulo en esta partecita inicial, donde nos acercamos a Oriente, quienes Ángela me está reportando que no se escucha muy bien. A ver, cuéntame si ya así se escucha mejor. ¿Estás?
Sí, ya se escucha mejor. Bueno, entonces, desde nosotros intentamos siempre acercarnos a este tema del ritual de tardes de té, precisamente a esa tradición milenaria que viene desde Oriente y que nos pone en ese espacio, en esa oportunidad para conversar con nosotros mismos, en un acto de humildad, en un acto como de silencio, de meditación, para poder cerrarle por un momento las al mundo y abrirlas a nuestro ser interior. El tema de hoy, entonces, el texto, si bien no es de nuestro tradicional el libro del té, sí viene de un texto oriental preciosísimo y es precisamente el preámbulo al I Ching, y es un texto de Jorge Luis Borges que nos dice así, para una versión del I Ching: el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Jorge Luis Borges, en el libro de las mutaciones. Y bueno, cuando nos acercamos a este ritual siempre como desde Oriente, Jorge Luis Borges en esta oportunidad es un puente para encontrarnos precisamente con ese pensamiento, con esa filosofía, con esa forma de ver el mundo. Y es cuando nos recuerda que la poesía es esa otra expresión de las visiones del mundo. Bueno, recuerda que a través de la metáfora, a través de esas imágenes, a través de esos símbolos, no es porque esté emulando una realidad diferente en el sentido de no solamente desde lo imaginativo y desde lo recreativo o desde lo creativo, imaginativo o creativo, sino porque esto es sostenibilidad de una realidad que no sea bajo la que nosotros estamos acostumbrados o bajo esas, como esas normas, ¿cierto? Porque nos recuerda, además, que en la realidad existe la paradoja y los contrarios. Me encanta sobre todo ese pedacito cuando habla del ir y del venir. Quien deja de su casa ya ha vuelto. En la sesión de hace 8 días hablábamos sobre el espacio, pues la casa como el nido y el refugio, como esa situación en la que muchas veces tenemos que volver a casa, en la que tenemos que volver, bueno, al origen y nos puede costar, pero muchas veces es un camino para desandar y desatar nudos. Entonces es como ese tema de el porvenir, lo que nos toca vivir es tan irrevocable o tan imposible de cambiar ese ayer, ¿cierto? O sea, como tomar las riendas de nuestro destino y asumirlas, no con resignación, sino con aceptación. Ernst Junger nos recuerda la diferencia también sobre ello. Entonces, bueno, con este texto hermosísimo vamos a hacer nuestro ya tradicional brindis al unísono del té. Entonces voy a pedir que viertan sus bebidas, vean esta bella tacita con la que compartiré el día de hoy ustedes, y este té es especial mencionado al son de Borges, al son del I Ching. Celebremos todos juntos, levantemos la copa y salud. Salud por la independencia y salud por la autonomía. Bueno, si seguimos la siguiente diapositiva, nos encontraremos un texto maravilloso y una imagen preciosa. Esta ilustración, ¿a quién les recuerda? Este personaje, ¿quién es? Esta gran nariz
¿De quién será? Vas calentando de una vez el teclado, vayan despegándolo. Es Pinocho. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Que nos diga qué relación tiene con Pinocho. ¿Por qué sabe que es Pinocho? Hola Gina. Veo que es Pinocho por la nariz larga y la fábula de este muñeco de madera que cuando miente le crece la nariz. ¿Y cuál es tu relación con Pinocho? ¿Qué recuerdo tienes con Pinocho? Ninguna en realidad. Sé que hubo personas que estuvieron leyendo Pinocho hace el año pasado o el antepasado por el tema de se publicó en Fiesta del Libro como un clásico, pero no fuera de eso no tengo mayor relación. Bueno, pero alguna relación sí es de tener porque está dentro del imaginario colectivo, ¿cierto? Así no Sí, hayamos leído el libro, así no hayamos visto la película, pero hay algo que nos conecta con el imaginario colectivo. En tu caso, ¿tienes quizás algún flashback? recuerdo que cuando era niño, siempre que uno decía una mentira, pensaba, me va a crecer la nariz, pero no creció la nariz. No, si no, nadie podría tener la cabeza levantada, Mauro, porque todo el mundo tendría la cabeza en el suelo de la nariz tan grande en la que todos tendríamos según la cantidad de situaciones que hemos contenido o en la que hemos mentido. Entonces, esta ilustración de Pinocho que hace referencia como a ese imaginario colectivo alrededor de la mentira, está relacionado, ¿qué tendrá que ver este tema de la mentira y la verdad con la independencia y la autonomía? Trabajar este tema ha sido muy especial para mí personalmente, que me he dado en una lucha de diferentes tipos de independencias a lo largo de mi vida, entre ellas pues, la independencia de casa, la independencia familiar, la independencia laboral también, dándome pela por, pues, por ejemplo, como independencia de espacios culturales, también ahora dándome la pela sobre qué significa la independencia emocional. Y tratando de llegar a esa raíz, o por lo menos a pistas, a esas grietas, como hablaba ahorita Borges, que puedan vislumbrar el camino de la independencia y la autonomía. Y es que, bueno, quizás que la independencia es esa manera de materializar esa idea de la autonomía cuando nosotros fijamos nuestro lugar en el mundo, y es quizás la forma de mostrarlo y expresarlo de alguna manera material con el mundo, hay que expresarlo. Antes de eso está la autonomía, y antes de ello, o sea, lo que significa la autonomía y tomar las riendas sobre la propia vida, tiene que ver con el mentir o decirnos la verdad, ¿cierto? Con no poder tapar el sol con un dedo, sino precisamente confrontarnos a la verdad. Y aquí traemos una frase preciosa del recién homenajeado Jaime Garzón, que se cumplen 21 años ya desde su muerte. Y lo que decía Jaime Garzón en una de sus, pues, como de sus postulados era alrededor de la verdad. Dice, lo que estoy haciendo es una práctica conceptual. Es una práctica conceptual de la vida, que es decir, la verdad. Las cosas hay que llamarlas por la verdad. Decir la verdad. En este país nunca llamamos las cosas de verdad. Nunca, ni en lo político, ni en la vida real. Y quizás que ese es uno de los posibles caminos, o por lo menos yo lo vislumbro así desde mi experiencia de vida, y es la verdad. Reconozco, o sea, y esa dualidad con Pinocho, es porque reconocí en un momento que yo durante mucho tiempo de mi vida dije muchísimas mentiras, pero para poder salir a explorar esos otros espacios, lugares, situaciones, confrontaciones, que yo sentía intuitivamente hacia las que quería ir, pero como estaba bajo el cobijo y la protección inicialmente pues, de mi familia, pero sucede en lo laboral, en lo sentimental, trasládenlo ustedes a la situación que quieran, que muchas veces pues se recurre a la mentira para poder ir a explorar esos otros espacios que quizás están vetados, son censurados, están fuera de tiempo. Entonces,
la mentira como esa posibilidad, pero hay un momento que tiene que ver con la autonomía, cuando reconoces lo que es verdadero y es auténtico en ti, y a partir de ahí tú ya no quieres decir más mentiras. Tú lo que quieres decir es que tu verdad o la manera en la que tienes para vivir la vida es tan válida como la de cualquier otro. Y eso significa que ya tampoco le vas a mentir al mundo, solo que hay un problema, no estará preparado para lo que tú quieras decir. Y es esa lucha precisamente que se da entre la autonomía y la independencia. Buscar hacerse ese lugar en el mundo cuando muchas veces esas transgresiones son tan complejas de entender. Entonces, esta relación entre Pinocho, la mentira, pero también esta frase de Jaime Garzón, como esa práctica conceptual de vida que él lo llama, es quizás una de esas maneras para poder ir en busca de esa independencia. Finalmente es hacerse cargo de uno y es poder comprender la necesidad de ese propio espacio para poder ser. La verdad termina siendo una transgresión a lo impuesto, a la norma. Y ahí, por ejemplo, yo entré también en conversaciones entre Virginia Woolf con el libro pues con ese ensayo sobre Entre una habitación propia, pero también este otro, que para mí fue trascendental en la vida, que fue el de la familia, me olvidó, la familia de la propiedad privada. Y está en la bibliografía. Ahí lo podrán encontrar también para descargarlo en el PDF. Porque eran libros que me resonaban muchísimo respecto a ese llamado de la independencia, ¿cierto? De preguntar qué significa. Además, porque la independencia es un término que nosotros tenemos relacionado o asociado con el fenómeno histórico independentista o de colonización, ¿cierto? Pero realmente es como llevamos esa esfera de lo macro a lo micro, donde lo único de lo que estamos, pues que tenemos una certeza es que somos dueños de este estado que nos pertenece, que es nuestro propio cuerpo, o mejor, cómo irnos empoderando y hacernos dueños reales de este estado que nos pertenece, porque es también preguntarse hasta qué punto este constructo que soy yo, que ha pertenecido realmente a otros y he sido moldeado por otros, o qué parte de este constructo realmente estoy haciendo. Entonces, por eso ese también es el texto bellísimo de Borges sobre ese ir y venir para reconocer los contrarios. Entonces, bueno, después de Jaime Garzón, la siguiente. Ay, no, mentiras, no vayan a pasar la diapositiva, Willy, no vayas a cambiar la diapositiva. Vamos a hacer un ejercicio in situ y les voy a proponer que pongan en el chat el nombre, nickname, apodo, chapa, bueno, no sé cómo se le diga en otras partes del mundo, pero es como ese sobrenombre que les gusta de ustedes o que les gustaría o con el que se identifican porque ustedes dicen como, hey, con esta chapa o con esta otra forma de nombrarme, me siento como más auténtica, más yo o que me representa más. Si bien el nombre es muy importante en nosotros, ¿cierto? Reconocer nuestro nombre porque nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, lo mismo que ocurre con los apellidos y todo esto, como reconocernos en ese otro alter ego. Entonces, por favor, pongan en el chat todos esos nombres, todas esas apodos con los que se identifican. Yo, por ejemplo, yo tengo muchas, tengo la curiosa incorregible, tengo a Nina Libronauta, tengo a Mateo, tengo Gina la gallina. ¿Cuáles tienen ustedes? Rompamos el hielo. O alguien que quiera hablar. Angelila, Angelilla, Angelito, Angel Diabla. Ah, de Angelito, Ángel Diabla. Sorecita. Bien. ¿Quién más? Talismán. Wow. Esto es demasiado poderoso. Otros, por favor. Identifíquenlo o nómbrense. Esta es la oportunidad también para bautizarse. A ver, dos más o alguien que nos cuente cuál es ese nombre y por qué
ese sobrenombre y por qué les gusta tanto. Alguien que abra el micrófono mientras los demás van escribiendo. La pista, la niña de Cortázar. Wow, la niña de Cortázar. Alguien que abra su micrófono y nos comparta. Entonces, por ahí está la palabra feroz también. Bueno, vamos a pasar entonces ahora. Hola, hola, soy Talina. Hola, ¿cómo Soy estás? Talina. Cuéntanos de Sí me ti. escuchan y mi apodo es Sí. Talismán, el apodo. Sí, Ay, tu apodo es Talismán. bien. Sí, y me gusta mucho el apodo me lo dio mi abuelo. Y pues aparte de que proviene de mi abuelo, pues me parece muy significativo. Y es algo que pues aparte de ser el apodo, se ha transformado en algo que lo guardo como representativo, como algo que a la vez me gustaría convertirme. Compartirnos en tu historia porque tiene mucho que ver con la diapositiva que a continuación sigue. Por acá tenemos a Luz Marsol también. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, donde en la imagen encontramos un cambio de nombre en la cédula de alguien que además tampoco se llama como firma, que es Lady Zunga, una activista transgénero que hace un par de años en Bogotá, era de Popayán, y ella tenía un lema muy, muy bello. O sea, la primera vez que yo lo escuché, a mí se me quedó prendido, porque ya es como un mantra en la vida, justo cuando estoy pensando algo y que quiero emitir un juicio, sobre todo contra alguien. O sea, más allá de un juicio sobre una situación es cuando a veces se me escapa ese juicio apresurado sobre alguien. Y recuerdo esta frase de Lady Zunga, que es ser, no ser y dejar ser. Si recuerdan ese dilema de ser o no ser, esa es la cuestión. Aquí no es un dilema existencial, sino que por el contrario es como una afirmación. Ser, no ser y dejar ser. Lady Zunga, cuando hace este cambio del nombre, que si se dan cuenta cambia su nombre por ABCDEFG, con un segundo nombre que es HIJKLMN. Su apellido, su primer apellido es OPQRST y su segundo apellido es UDWXYZ. Entonces, con el que obviamente tiene un montón de inconvenientes, pues cuando va a viajar, cuando va a votar, bueno, que nadie le cree, ¿cierto? Cuando Lady Zunga hace como esta manifestación performática, pero que tiene que ver con su identidad, porque incluso antes de ser Lady Zunga había sido Paris Hitler, antes de eso había sido, bueno, otro montón de cosas, pues que eran sus seudónimos. Su nombre de nacimiento no lo recuerdo, pero bueno, cuando hace esto nos recuerda es a dejar claro que tenemos en la adolescencia o en la niñez, que tiene que ver con la rebeldía, ¿cierto? En la niñez o en la adolescencia es una rebeldía sin causa, muchas veces vista así, pero que poco a poco cuando te vas identificando con ese ser que eres, pues es una rebeldía con causa, ¿cierto? Entonces, cuando empezó todo este manifiesto, por decirlo de alguna manera, hablaba que cuando tú vas a hacer un cambio en la registraduría, no puedes elegir, por ejemplo, cambiar de género o poner los dos géneros y así es como te identificas. Hay que estar dentro de uno y eso es un encasillamiento, ¿cierto? En Colombia tienes que estar sí o sí dentro de uno de los encasillamientos, pero además puedes cambiar por una ocasión, pues una sola ocasión, el nombre y no tienes ninguna restricción. Cuando ella decidió cambiar el nombre, Lady Zunga pensó en varias posibilidades, pero se quedó con este del abecedario completo, una forma de llamarse que no tiene género ni límite de combinaciones. Y se puede llamar como se le dé la gana y sentirse como se le dé la gana. No es un chiste el nombre, es una forma de mostrar que las etiquetas no sirven y limitan las identidades. Cuando ella hizo esta manifestación decía que para ella el ser y la mente son un devenir,
algo que está en constante transformación y no estamos en un lugar hermético. Eso era lo que nos quería pues, recordar como con este performance, ¿cierto? Sino que el tema de la identidad es una combinación, y lo recalcaba aquí muy importante, sobre lo que soy y lo que quiero ser. Es constante flujo de lo que soy y lo que quiero ser, junto a lo que soy y quiero dejar de ser. Para ser también hay que hacer renuncias, y unas muy dolorosas, donde tienen que ver con el tema, por ejemplo, del duelo. Y aquí, una vez que tú has afirmado tu lugar en el mundo, hay aquí una frase también muy bella de Susan Sontag, que dice: y tardé mucho en descubrir mi libertad y no renunciaré a ella, por lo menos no mientras la idea no se me ocurra a mí y no a otro. Y es el tema de, pues nada, una vez que has encontrado tu propia verdad, tu propio lugar en el mundo, es imposible decirte mentiras a ti mismo, negarte, que es una relación desde la cual tú decides entablar con el mundo. El problema va a ser ese, o sea, cuando tú entiendes lo que significa ser, lo difícil que es ser, entiendes lo que significa también no estas renuncias. Pero viene un tercer paso supremamente difícil, y es dejar ser. Cuando nosotros dejamos ser al otro, es porque nosotros ya hemos emprendido esa búsqueda. Lo difícil y lo doloroso que es ser, no sé, y también esas limitaciones en las conversaciones, en los juicios, donde se nos impone. Y por eso quizás es ahí donde se crea como esa empatía, y puede ser como una de esas razones para fijar la identidad en la que nosotros emprendemos esos procesos de autonomía, y después llamaremos a esos procesos de autonomía, esas transiciones ya llevadas al mundo, con el mundo que nos rodea, como a las independencias. Como, bueno, listo, este es mi lugar, esta es mi tarjeta de presentación, este es mi proyecto de vida, este es mi portafolio laboral o estudiantil, o bueno, es con lo que nos presentamos al mundo para negociar con el mundo cómo vamos a estar en armonía. Entonces, bueno, hasta aquí todo el tema por mi lado, del tema de la independencia y la autonomía, pero seguimos con Tati, que nos trae una cosa que, mejor dicho, que nos va a remover bastante. Así que, Tati. Hola. Bueno, para seguir con este tema espinoso de la libertad, que ya Gina nos hizo una variada introducción a ella, pues yo quiero incitar como una visión todavía más espinosa, y es la que nos trae Clarice Lispector en este libro que se llama La pasión según GH, otro libro con el que felizmente me quedé en esta cuarentena de estado de la biblioteca. Es un libro, curiosamente, diría yo que sin argumento, o es un argumento muy sencillo, porque es el discurrir de conciencia de una mujer acomodada a que un día la empleada de servicio no puede ir a trabajar, y entonces empieza a hacer como ese fluir de conciencia. Y bueno, cada párrafo de este libro es como para hacer una tesis o meditar mucho rato por su profundidad. Entonces aquí uno de estos párrafitos dice: fui siendo adulta entonces, que tuve miedo y creí la tercera pierna, pero tendré el valor infantil de perderme. Perderse significa ir hallando y no saber qué hacer con lo que se va descubriendo, con las dos piernas que andan, pero sin la tercera que asegura. Y quiero estar cautiva, no sé qué hacer con la aterradora libertad que puede destruirme. Pero cuando estaba presa, estaba contenta, o había algo falso e inquieto en mi feliz rutina de prisionera. Bueno, entonces aquí nos trae Clarice un concepto precioso del estar bajo coacción, pues coaccionado, no estar feliz en esa coacción, pero tampoco tener la valentía de quitarse ese peso de encima. Así que
Me encanta como lo nombra ella, la tercera pierna, ¿verdad? Y nos recuerda ese proceso que seguimos los humanos y también incluso pero nosotros pues los humanos que tenemos esta cosa llamada cultura, esta cosa llamada lenguaje, esta cosa llamada norma para los procesos adaptativos, para estar en comunidad. Entonces, hablando de Lady Zunga, esa norma nos recuerda y nos acerca muchísimo a la idea de lo normal, a permanecer en lo normal, en lo aceptado y a excluir lo extraño de nosotros o si no lo excluimos, pues apropiarnos de lo extraño duramente, ¿cierto? Como con las consecuencias que vimos en la persona de Lady Zunga. Y a propósito de ese tema de lo extraño, de que lo excluimos, en una obra de Byung-Chul Han, que se llama Ausencia, hay un pedacito que dice, rescatando la cultura oriental, porque este libro hace como un acercamiento a la cultura del lejano oriente. Y dice, sería bueno dejar en uno un espacio libre para lo extraño, ¿verdad? Entonces, ese momento en que nos alejamos de lo normal, donde ya no todos somos iguales, es un reto también para la existencia. Y es un reto que nos implica, recordemos el ejercicio que hicimos para esta sesión, y es volver a centrarnos en una de esas decisiones trascendentales que hayamos tomado en la vida. Porque si recordamos, yo al menos pues por allá en la universidad estudié a Piaget y a Colbert, que ya pues ha sido muy revaluado esa teoría del desarrollo moral. Pero hay una cosa muy interesante y es que la madurez moral la vamos ganando en la medida en que también podemos autodeterminarnos, o sea, aprender a asumir reglas, pero también a decidir cuáles de ellas, ¿cierto? O cuáles rompemos. Así que este es el reto del día de hoy. Bueno, vamos bueno, yo les quiero, antes de pasar esta diapositiva, pues dejar una pregunta, yo creo que es existencial, y es tratar de identificar cuál es esa tercera pierna en nuestra vida. O sea, a qué cosa me aferro. Por eso aquí están esta imagen de nudos de Ramiro, pareja, y es porque muchas veces nos aferramos, pero esas cosas en las cuales nos apoyamos como una tercera pierna, pues no nos dejan ser, ¿verdad? Entonces, cuál será esa tercera pierna en nuestra vida? Hay que dar la tarea. Esa era lo que Gina decía, me gozaba que si les iba a hacer esa pregunta, yo era muy mala. Pero creo que esta autora nos la hace de forma directa en este párrafo. Bueno, vamos a la segunda diapositiva, que está enteramente inspirada en el libro que les conté de Ausencia, de Byung-Chul Han. Este es un haiku de Basho. Basho en japonés quiere decir plátano. Este es el seudónimo que este monje, poeta japonés, decidió ponerse porque se retiró a la ermita del plátano y entonces él tomó el nombre de Basho. Y dice Basho, a cada brisa la mariposa cambia de lugar sobre el sauce. Con este haiku quería mostrar una de las bases del pensamiento oriental, que es el amoldamiento al mundo. Incluso ellos lo llaman, es el amoldamiento al peso del mundo. Porque en Occidente vamos es en pos
de la esencia, ¿verdad? De la esencia del ser. Y hay como una meta donde uno asciende como a lo que está, pues incluso, por ejemplo, lo divino está muy relacionado pues con esta idea, o también con la idea de alcanzar la felicidad. Eso en Occidente. Mientras que en Oriente, nos dice Shulhan, que está eh, esta idea de ser en el presente sin finalidad. Y eso nos pone como al cambio, como foco de esa filosofía oriental, el cambio, mientras que el ser occidental, esa esencia, es la búsqueda de lo inmutable, lo que permanece, lo que se resiste al cambio. Así pues, bueno, y esto Lao Tzu lo denomina la doctrina de la alegría celestial, un nombre precioso. Mientras que, bueno, se opone a la búsqueda de la felicidad, que Kant es el que nos habla de esto. Y en este libro, que es una aproximación también a las costumbres orientales del lejano oriente, él toma como ejemplo la comida. Dice que en Japón no tienen un plato representativo, pues como un único plato que los destaque, sino que hay un ingrediente fundamental que es el arroz, que no tiene color y que encima es bastante insípido. Así que de esa manera él dice que se exalta esa cultura del vacío a través también de esa alimentación y que bueno, que encima ni siquiera se parte así como con un cuchillo, sino que hay que cogerla con palitos, unirla para comerla con palitos. Bueno, vamos entonces a la tercera imagen, donde vamos también muy inspirada en el I Ching, ese libro oracular milenario del cual nos habló Gina al inicio, que Borges le pone este poema tan hermoso. Entonces, el Lao Tzu dice que la meta está a todo lo largo del camino. En cada paso está. El Tao es el camino. Si no cambias la dirección, puedes terminar donde has comenzado. Entonces, aquí recordemos que pues en Occidente el ser pues es el centro de interés o de pensamiento, mientras que esa cultura de la ausencia está es en el camino. Y esa medida que se transita el camino, pues que este cobra sentido, o sea, no hay un sentido preestablecido. Mientras que en Occidente, recordemos que nosotros estamos persiguiendo metas, sueños, cumpliendo también según los ciclos vitales, bueno, tener casa, carro, beca, hijos, como todo un programa preestablecido, que también es creo que es una forma de la tercera pierna, y uno mirará a cuál de ellas se agarra o de cuál se escapa. Pero este Tao habla de ese proceso infinito que va tomando formas en el camino. Lo hermoso es que es como que se promueve tanto el desapego que este camino no deja huella. En Oriente, un buen caminante es aquel que no deja huella. Entonces, creo que eso rompe como todas las formas de sentir, pensar de nosotros los occidentales, porque siempre estamos en esa búsqueda de ser a través del hacer, del reflexionar, del poseer. Entonces, creo que esta es como otra mirada
en esa, como en esa acercamiento, pues como a cómo alcanzar esa independencia, esa autonomía de la que hablamos el día de hoy. Bueno, dice, eh, debe ser Nora, creo. En este planeta no deberían haber Sí, soy nada yo. extraño. Sí. En este planeta no debería haber nada extraño. Aprender a mirar todo como parte de este mundo. No sé, Nora, si quieres ampliarlo un poquito. ¿Me oyen? Sí, súper. Sí. Tatiana, sobre todo pues también en esta parte occidental estamos muy dedicados a mirar, a observar, a estar juzgando. Muchas cosas nos parecen extrañas, a comernos el prójimo que habla, cómo se viste, en fin, una cantidad de pendejadas que no nos dejan vivir en paz y ser felices. A eso me refiero. Todo nos debiera parecer normal y vivir tranquilos. Lo que vivimos es comiendo prójimo a toda hora. Muy bien, sí. Ahí la palabra cumple una función fundamental en ese, pues porque estamos hablando como de un pensamiento y cómo pensamos, pues con palabras, ¿verdad? Entonces, es clave ese tema del lenguaje ahí. Bueno, no, este acercamiento hoy a estos temas, pues para Gina y para mí ha sido un encanto hacer esta exploración y hoy compartir con ustedes estos materiales y estas canciones. Por eso entonces queremos dejarlos con la canción Río Babel de Gustavo Cerati, que nos habla precisamente de fluir sin un fin. Y también les dejamos acá la bibliografía y materiales recomendados de lo que hemos consultado para hoy y los invitamos a dejar sus comentarios, sugerencias, sentires de la sesión de hoy. Nos vemos en una semana con el tema de el encanto de los rituales. Espero que esta pregunta, la tercera pierna, no nos trasnoche, no nos desvele, pero que tomamos ese reto de pensar, de meditar cuál sea esa. Bueno, un abrazo, nos vemos el martes próximo.